El olor del mal. Mi nombre es Rafaela y lo que voy a contar aquí no es una historia de libro. Es mi vida, y durante años no entendía por qué todo lo que tocaba se convertía en polvo. Comenzó cuando tenía 26 años. Tenía un buen matrimonio, un esposo que me amaba, un trabajo en una empresa donde estaba creciendo. No era rica, pero era feliz. Y quizás ese fue exactamente mi error, ser feliz cerca de quien no quería verme así. Mi madre siempre fue una mujer difícil. Lo sabía, pero nunca imaginé el tamaño de lo que llevaba dentro de ella. Lo primero que cambió fui yo misma. De repente, mi cuerpo comenzó a despedir un olor extraño. No era sudor, no era falta de higiene. Me bañaba 3 veces al día, cambiaba de ropa, usaba perfume. Pero el olor volvía, un olor pesado como de algo echado a perder, como de podredumbre. Mi esposo, Claudio, comenzó a dormir de espaldas. Mis compañeros de trabajo abrían la ventana cuando yo entraba a la oficina. Veía las miradas, sentía la distancia formándose entre el mundo y yo, como una pared de vidrio que nadie explicaba y que yo no podía romper. Después vino el trabajo. Me despidieron sin razón clara. La jefa dijo que yo había cambiado, que mi rendimiento había bajado. Y cuando fui a reclamar, me di cuenta de que ni yo misma podía defenderme bien. Las palabras se me atascaban en la garganta. Mi mente se nublaba como si estuviera pensando desde adentro del agua. Y entonces vino lo peor. Claudio empezó a salir más. Llegaba tarde, el celular se volvió un secreto. Y un día cuando fui a casa de mi madre sin avisar, los encontré juntos. Mi madre y mi esposo. No necesito describir lo que sentí. No existe palabra para eso. Solo existe ese hueco en el pecho que va demasiado hondo. Me separé, salí de la ciudad, me fui con una mochila y la sensación de haber sido robada de adentro hacia afuera, pero sin entender por quién ni cómo. Me instalé en otra ciudad, reconstruí mi vida poco a poco. Conseguí otro trabajo, un alquiler pequeño, una vida simple. Y con el tiempo, el olor se fue. Mi cabeza fue aclarándose, fui volviendo a ser yo. Fue entonces cuando conocí a Daniel. Daniel era un hombre tranquilo, de voz baja y manos trabajadoras. Nos casamos 2 años después. Tuve una hija, Ana Clara, que nació con una sonrisa que me sanaba con solo mirarla. Pensaba, ahora sí, ahora nadie me quita nada más. Pero mi madre me encontró. Apareció en mi puerta un día con una sonrisa en los labios y una disculpa en la boca. Dijo que había cambiado, que quería ser parte de mi vida, que quería conocer a su nieta. Y yo, porque soy hija, porque existe dentro de uno un amor que no se apaga, aunque debería abrir la puerta. Fue el error más grande de mi vida. No tardó 3 meses. El olor volvió, esta vez más fuerte, más denso, más desesperante. Ya no era solo el olor a podredumbre de antes. Era algo más profundo, como si viniera de adentro de mis huesos, como si algo estuviera pudriéndose en mí por dentro sin que nadie pudiera verlo. Me frotaba la piel hasta ponerla roja en la ducha. Me echaba perfume caro. Nada funcionaba. El olor se quedaba. Daniel empezó a mirarme diferente. Peleas que nunca habíamos tenido comenzaron a surgir de la nada por cosas que no tenían sentido. Perdía objetos, olvidaba compromisos, llegaba tarde sin entender cómo había pasado el tiempo. Y entonces una tarde, en una fila del supermercado, una mujer pasó junto a mí, se detuvo, me miró de arriba abajo y dijo en voz baja: «Tienes el espíritu podrido, hija mía». Di un paso atrás. La miré tratando de entender. Era una señora sencilla, ojos tranquilos, voz firme. Y siguió caminando como si hubiera dicho algo completamente normal. Me quedé ahí parada con el paquete de arroz en la mano, pensando, pobrecita. Debe tener algún problema mental. Lo descarté. Me fui. Daniel se fue 2 meses después. No hubo otra mujer esta vez. Fue diferente, fue como si él simplemente hubiera olvidado por qué me amaba. Como si el sentimiento hubiera sido borrado de su interior, página por página, hasta no quedar nada. Y Ana Clara se enfermó rápido. Algo que los médicos no podían explicar bien. 7 años, sana toda la vida, y en menos de 4 meses, se fue. Cuando enterré a mi hija, enterré también lo que me quedaba de mí. Lo que vino después preferiría no recordarlo, pero forma parte de la historia, así que lo voy a contar. La bebida llegó despacio, como todo lo que es destructivo.
Primero era para dormir, después era para despertar, después era para existir. Vivía prácticamente en la calle. Tenía una habitación en una pensión donde la dueña hacía la vista gorda por lástima. Pasaba los días caminando sin rumbo, las noches sentada en bancas de plaza con una botella que creía que era mi única compañía. Fue en una de esas noches cuando él apareció. Un hombre de mediana edad, ropa oscura, ojos que parecían haber visto cosas que la mayoría de las personas no ve. Se sentó a mi lado en la banca sin pedir permiso, pero sin ser amenazante. Estuvo en silencio un momento. Y entonces habló: «Tú no llegaste aquí sola». Me reí. Una carcajada amarga, vacía. «Nadie llega a ningún lado solo», respondí. «No es eso lo que estoy diciendo», dijo, mirándome a los ojos. «Estás cargando algo que te pusieron. Hace mucho tiempo. Y sé quién lo puso». Dejé de reírme. Me contó todo, con una calma que me daba más miedo que cualquier grito. Dijo que había una mano detrás de la destrucción de mi vida, una mano que me conocía de cerca, que me quería mal de una manera que va más allá de lo que uno puede nombrar con palabras comunes. «Es tu madre», dijo. Esas dos palabras cayeron en mi estómago como piedras. «Ella no va a parar», continuó. «No es envidia de cosas. Es envidia de alma. Ella no quiere lo que tú tienes. Ella quiere que tú no tengas nada. Quiere que tú no seas nada. Y si esto continúa, Rafaela, vas a morir. No de enfermedad, te vas a apagar». Lloré, no el llanto bonito de las películas. Lloré de una manera fea, convulsiva, con la garganta cerrada y el cuerpo entero temblando, ahí en esa banca de plaza en medio de la madrugada. Y él se quedó, no intentó callarme, dejó que el llanto llegara hasta el final. Cuando me calmé, él pidió permiso para tocarme. Puso las manos sobre mis hombros y cerró los ojos. Lo que sucedió después nunca pude explicárselo a nadie sin ver incredulidad en su cara. Sentí un calor subiendo por mi pecho como brasa, como si algo que estaba enterrado muy adentro de mí hubiera sido arrancado a la fuerza. Mi estómago se revolvió de una manera violenta, diferente a cualquier náusea que hubiera sentido antes. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, comencé a vomitar. No era comida, eran pedazos de frutas podridas, oscuras, aplastadas, con ese olor insoportable que yo cargaba desde hacía años y nunca podía quitarme del cuerpo. Mango negro, banana fermentada, cosas que no había comido, que no deberían estar dentro de mí, saliendo de mi garganta como si hubieran vivido ahí durante años. Y junto con las frutas vinieron mechones de cabello. Cabellos que no eran míos. Oscuros, largos, enredados entre sí como si hubieran sido atados con intención. Escupía y no paraba. El hombre mantenía las manos sobre mis hombros, firme, sin soltarme, repitiendo palabras en voz baja que yo no entendía pero que mi cuerpo parecía reconocer. Estaba en el suelo sin saber cuándo había caído. Lloraba y vomitaba al mismo tiempo, el cuerpo entero sacudiéndose, y en medio de todo eso, en medio de aquella cosa horrible e inexplicable, sentía que algo se iba, capa por capa, como si alguien estuviera despegando algo de adentro de mí que había crecido junto a mi piel durante tanto tiempo que yo había confundido aquello con parte de quién era. Cuando paró, me quedé tendida en el suelo frío de la plaza mirando el cielo. Y el olor se había ido. Completamente, definitivamente, como si nunca hubiera existido. No voy a describir todo lo que el hombre me dijo después. Solo diré que me explicó lo que había salido de mí, que esas frutas podridas y esos cabellos amarrados eran parte de lo que había sido colocado dentro de mi vida, dentro de mi cuerpo, con intención y odio y una frialdad que todavía no puedo comprender del todo. Y dijo que todo eso volvería a quien lo había enviado. Mi madre se enfermó la semana siguiente. No voy a decir que me alegré. Sería una mentira fácil. Me quedé con un sentimiento que no tiene nombre exacto, una mezcla de alivio y tristeza y duelo por una madre que en realidad nunca tuve. La internaron con una serie de problemas que los médicos no podían relacionar entre sí. Adelgazó rápido. Le quedó un olor que los enfermeros comentaban entre ellos en los pasillos, un olor que quienes la visitaban describían como de algo echado a perder. Murió algunos meses después, sola, en la misma ciudad donde se había quedado con mi primer esposo, quien la había abandonado poco después de que todo ocurrió. No fui al entierro, me quedé quieta, en casa, mirando por la ventana, tratando de sentir algo más allá de aquel silencio pesado. Hoy estoy aquí, no voy a decir que todo volvió a ser como antes porque algunas pérdidas no vuelven.
Ana Clara no vuelve. Ciertas noches no vuelven. Hay un dolor que voy a cargar el resto de mi vida con el nombre de mi hija escrito en él. Pero yo volví, y a veces cuando pienso en aquella señora del supermercado que pasó junto a mí y dijo que yo tenía el espíritu podrido, me da un dolor diferente. Porque ella veía, ella sabía, y yo la descarté como loca porque era más fácil que aceptar que la persona que más debía amarme en el mundo era exactamente quien me estaba destruyendo. Si leíste hasta aquí y algo resonó dentro de ti, no te estoy diciendo lo que debes o no debes creer. Solo te digo, presta atención a lo que sientes. Presta atención a quien está cerca cuando todo empieza a derrumbarse. Presta atención a las señales que descartas porque la verdad es demasiado grande para caber de una sola vez. A veces el peligro tiene el rostro de quien debería amarnos. Mi nombre es Rafaela, y sobreviví.